Bueno, déjame decirte, Celia, yo era muy niño, a raíz del triunfo de la revolución y el traidor de Manolito Beatón este, asesinó a Pancho Tamayo ahí en la Ubita. Y entonces ya a partir de ahí, algo que no se podía, era inconcebible dejarlo. Y entonces vino Fidel y todos, Raúl, Celia, ya a ver qué había pasado, el asesinato de ese Pancho Tamayo, y es donde ellos hacen ya una estadía de meses aquí en Ubero. Ella era una persona muy social, muy amaba mucho a los niños, según me contaban mis padres, a los campesinos, a todo el mundo, y o escuchaba mucho a las personas. Era una persona de un amor a, a esas personas humildes. Y ahí donde las personas llegaban a ella, lo atendía, visitaba las casas, preguntaba si había algún problema material, en fin, y ahí donde ella decide, junto a Fidel, hacer este pueblo, estas casas que estamos viviendo en estos momentos aquí. Muy importante, porque en esos tiempos se vivían en chozas, incluso en la choza que vivían mis padres y que yo vivía también, que era un niñito, muy pequeño, era una choza construida por Babún, sin ningún tipo de condiciones, sin baño, sin nada. Y entonces ella dijo que no se podía vivir así, que tenían que vivir como seres humanos de una forma decorosa. Y es donde se somete el plan este que se llamó Sierra Maestra. Ya te digo que ella visitaba mucho a mi casa. Yo era un niñito que lo amaba, tendría como 2 o 3 años y no caminaba. Y entonces un día ella le preguntó a mi madre qué me pasaba. Mi madre le dijo que yo tenía un problema, según los médicos en aquellos años, los pocos médicos que habían, que era un problema de poliomielitis o una fiebre reumática. Entonces ella insistió con mi madre, según mi madre me decía y mi padre, de llevarme hacia La Habana, de atenderme en un hospital. Y mi madre era muy apegada y entonces le dijo, bueno, vamos a hacer otro tipo de movimiento para que atiendan a su hijo. Y entonces cuando me mandan a Santiago, cuando es en Santiago había un hospital que le decían hospitalito infantil, que aún todavía existe. Y entonces ahí me ingresaron un buen tiempo a través de ella, de Celia. Estuve ingresado ahí casi como 6 meses, entre una cosa y otra. Y bueno, me atendieron muy bien, vine, ella volvió a visitar a mi mamá, a mi papá en esos tiempos, y a ver cómo yo había seguido de salud, y ella le insistía a mi mamá que me diera, mi mamá era muy apegada a sus hijos, y entonces en fin, yo hoy digo, bueno, si mi mamá me hubiera dado a Celia, no se sabe, yo quizás fuera lo que soy hoy, porque bueno, me superé en la vida, pero me hubiera tenido ejemplo de fuente muy temprana, una enseñanza, una educación distinta a la de mi padre, porque casi mi padre eran semi-analfabetos. Te veo con el libro de Eugenia Palomares. ¿Qué te hace pensar del humanismo de Celia? Bueno, chicos, mira, te voy a decir que Celia yo te diría, para los cubanos, es una insigne, es una estrella que brilla en todo momento. Porque aún todavía Celia, en los años que lleva de muerta, discúlpame, las personas las recuerdan. Y se ha ido heredando ese amor hacia Celia, que los niños, hoy incluso a mí a veces me toca ir a una escuela, conversar con los niños, te hablan así de Celia con un amor, y eso precisamente es por lo que ella dejó. Y este libro de esta muchacha, por decirlo, de Eugenia Palomares, es un libro muy importante porque aquí ella te narra todo el proceso de la insurrección, de su padre, de Celia cuando se la lleva ella para La Habana, porque se vio siempre en Celia preocupación por la superación del ser humano en los niños, en los jóvenes, en los adultos.
Se ve como ella insistía en que el hombre se preparara para la vida, ¿me entiendes? Era una persona de una visión de futuro. Costurera, se llevó. Se llevó, bueno, por decirte, creó dos formas, ¿no? Que fue una, las campesinas, Ana Betancourt. Estas muchachas se hicieron, digamos, con el curso del tiempo, se hicieron unas profesoras, otras médicos, otras se hicieron costureras. Incluso por aquí, por estos lugares, todavía hay máquinas de coser que ella le envió a las muchachas con nombre y apellido, cada máquina de esas, para que siguieran ejerciendo el oficio de costurera. Pero además, eso marcó, yo diría, en la forma de relaciones, en la civilización de estos tiempos, de estos lugares que eran inhóspitos, creó una nueva cultura de relaciones sociales, de entendimiento político, porque estas muchachas ya venían preparadas con otro roce social, no vivían aisladas, y entonces eso hizo también un apoyo en el sentido de progreso social, cultural, aquí en estos lugares. Y importante, incluso creó también esto de los mallitos, estos niños que eran huérfanos, de padres que habían caído en combates en la sierra contra Batista, de padres que habían sido asesinados también por el ejército de Batista, de niños que no tenían posibilidad de venir en lugares muy apartados, y sin embargo ella creó este plan que le decían Plan Mallito, y se llevó todos estos niños para La Habana, y estos niños se hicieron también médicos, ingenieros, arquitectos, cineastas. Yo conocí en La Habana, cuando yo estaba allá en La Habana en cine, conocí un cineasta casualmente que fue de aquí, de la zona de por acá de Granma, que fue llevado a La Habana casualmente por Celia y se hizo un cineasta, un buen cineasta. Y entonces son cosas que uno hoy la agradece y tenemos que ser agradecidos, porque Celia era para el pueblo un regocijo, un amor, era un apoyo en todos los sentidos, porque ella atendía, no le decía a nadie, no le dejaba de contestar a nadie una carta. Eso es importante, le daba una respuesta convincente al que le escribía, trataba de resolver los problemas que tenía el pueblo. En fin, eso yo pienso que Celia es inmortal para el pueblo, es una persona que vivirá eternamente para nosotros los cubanos.